Desafiando las expectativas sociales, una mujer adinerada contrata a un ex convicto como su mayordomo, ofreciéndole un nuevo comienzo. Su llegada trae cambios imprevistos a su hogar, a medida que se revelan secretos y tanto el empleador como el empleado descubren más de lo que esperaban. Y si aprecias a tu familia y amas historias como esta, no olvides suscribirte a nuestro canal y evitar 10 años de mala suerte. El gran salón de baile de la mansión Carter brillaba con candelabros de cristal y las refinadas sonrisas de la élite de Nueva York. Isabella Carter estaba de pie cerca de la fuente de champán. Su vestido de noche negro contrastaba marcadamente con la calidez artificial que la rodeaba. Los susurros no eran exactamente sutiles. ¿Escuchaste? Contrató a un convicto como su mayordomo, murmuró una mujer con perlas a su acompañante. El apellido Carter ya no es lo que solía ser. Isabella apretó su copa de champán. A sus 35 años, había pasado suficiente tiempo en esos círculos para reconocer la danza familiar de la guerra social. La noticia de que había contratado a Marcus Hayes se había extendido por su círculo social como un reguero de pólvora, exactamente como ella esperaba. Escuché que estuvo 7 años en la cárcel, intervino otra voz. Robo a mano armada, ¿no? Isabella se volvió bruscamente y encaró al pequeño grupo de miembros de la alta sociedad. 8 años, en realidad, dijo, y su voz se escuchó en el espacio repentinamente silencioso. Por un crimen que no cometió. Y confiaría en él más que en la mitad de las personas en esta sala. El silencio que siguió se sintió lo suficientemente denso como para cortarlo con un cuchillo. Mientras tanto, al otro lado de la mansión, Marcus Hayes estaba comenzando su primer día. Su nuevo uniforme se sentía rígido y extraño contra su piel, muy diferente del uniforme de prisión que había usado durante 8 años. La opulencia de la mansión parecía burlarse de él a cada paso, espejos con hojas de oro, pisos de mármol, obras de arte invaluables que podrían alimentar a una familia durante años. Se movía por los pasillos como un fantasma, tomando notas mentales de cada salida, cada cámara de seguridad, cada amenaza potencial. Los viejos hábitos eran difíciles de eliminar. El peso de la plata a la bandeja de servicio en sus manos se sentía mal, pero se obligó a mantener una postura adecuada. Un error, una copa caída y los susurros comenzarían de nuevo. Su primera interacción real con Isabella llegó más tarde esa noche, después de la gala. Ella lo encontró en la cocina, organizando meticulosamente la bodega de vinos. No tienes que demostrarles nada, dijo Isabella, apoyándose en el marco de la puerta. Marcus continuó ordenando las botellas, con la espalda recta. Con el debido respeto, señorita Carter, tengo todo que demostrar. Hábleme de la condena, presionó ella, entrando en la bodega. La temperatura bajó varios grados, igualando la frialdad en la voz de Marcus. Está todo en mi archivo, respondió, finalmente girándose para mirarla. La tenue iluminación de la bodega proyectaba sombras sobre su rostro, resaltando la cicatriz sobre su ceja derecha, un recuerdo de su primer mes en prisión. Isabella se acercó, sus tacones haciendo clic contra el piso de piedra. Quiero escucharlo de ti. ¿Por qué? La voz de Marcus transmitía 8 años de amargura. ¿Para que te sientas mejor por tu acto caritativo de contratar al ex convicto? ¿O tal vez necesitas una buena historia para tu próxima gala benéfica? Las palabras quedaron suspendidas entre ellos como escarcha. Isabella no se inmutó. Porque necesito saber si eres realmente inocente, o si simplemente eres muy buena convenciendo a la gente de que lo eres. Marcus dejó la botella que sostenía con deliberado cuidado. 8 años, dijo en voz baja. 8 años de mi vida perdidos porque alguien necesitaba un chivo expiatorio. Perdí mi carrera, mi reputación, mi libertad. Mi madre hizo una pausa, apretando la mandíbula. Mi madre recurrió a las pastillas para sobrellevarlo. Ahora está en rehabilitación. Eso es lo que tu sistema de justicia nos hizo. Isabella lo estudió con expresión ilegible. Y sin embargo estás aquí, trabajando en una de las casas más ricas de Manhattan, en lugar de planear una venganza. La venganza requiere una energía que ya no tengo, respondió Marcus. Estoy aquí porque tú fuiste la única persona dispuesta a pasar por alto mi historial. No confundas eso. Espero que le dé las gracias, señorita Carter. Estoy aquí para trabajar, nada más. La conversación terminó allí,
Pero algo había cambiado. Isabella vio más allá de las paredes cuidadosamente construidas de Marcus, vislumbrando el dolor que él cargaba. Y Marcus, a pesar de sus reservas, reconoció algo inesperado en Isabella, un deseo genuino de comprender. Cuando se separaron esa noche, ninguno de los dos se dio cuenta de que acababan de dar el primer paso en un viaje que desenredaría décadas de secretos cuidadosamente guardados y desafiaría todo lo que creían saber sobre la justicia, la redención y la confianza. El sol de la mañana se filtraba a través de las ventanas del invernadero mientras Claire Carter caminaba de un lado a otro, sus tacones Louboutin resonaban contra el suelo de mármol a un ritmo agitado. Isabella se sentó tranquilamente a la mesa del desayuno, ignorando deliberadamente la creciente frustración de su hermana. ¿Has perdido completamente la cabeza?, estalló Claire finalmente, girándose para mirar a Isabella. ¿Tienes alguna idea de lo que dicen los miembros de la Junta? ¿Qué piensan nuestros inversores? ¿Has invitado a un criminal a nuestra casa? Isabella dejó cuidadosamente su taza de café. Excriminal, condenado injustamente. Y es mi casa, Claire. No la tuya. Todo lo que hacemos se refleja en el nombre de la familia, espetó Claire, sus manos perfectamente cuidadas agarrando el respaldo de una silla. Padre construyó este imperio sobre la reputación. Un escándalo, un error de tu proyecto favorito, y todo se derrumba. Marcus es un empleado, no un proyecto, respondió Isabella con calma. Y padre construyó este imperio sobre mucho más que la reputación, como bien sabes. La tensión entre las hermanas crepitaba como electricidad estática. Claire se inclinó hacia adelante, su voz se redujo a un susurro. Si algo desaparece, si se filtra alguna de nuestra información privada, es tu responsabilidad. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Marcus estaba fuera del centro de rehabilitación Riverside, reuniendo coraje. El exterior de ladrillo descolorido del edificio y las ventanas enrejadas le recordaban demasiado a la prisión. Dentro, su madre esperaba. Encontró a su padre en el centro de rehabilitación Riverside. Sarah Hayes estaba en la sala común, más delgada de lo que recordaba, su cabello rojo vibrante ahora con vetas grises. Las manos de Sarah Hayes temblaron levemente cuando se acercó a su hijo, pero sus ojos estaban más claros de lo que habían estado en años. «Te ves bien con ese traje», dijo, alisando su solapa con dedos temblorosos. «Como solía hacerlo tu padre». Marcus tragó saliva con fuerza. «¿Cómo estás, mamá?» «¿En serio?» 30 días limpia», respondió, el orgullo se mezclaba con la vergüenza en su voz. «Los médicos dicen que estoy progresando. Los temblores son menores ahora y duermo mejor». Hizo una pausa, estudiando su rostro. «Pero cuéntame sobre este nuevo trabajo». «¿Un mayordomo para los Carter?» «Eso es, un gran cambio. La señora Carter me dio una oportunidad cuando nadie más lo haría», dijo Marcus con cuidado. «El salario es bueno. ¿Puedo ayudar con tu tratamiento?» Los ojos de Sarah se llenaron de lágrimas. «Lo siento mucho, Marcus. Si hubiera sido más fuerte cuando te arrestaron, si no hubiera recurrido a las pastillas, no lo hagas», la interrumpió Marcus con suavidad. «Ambos sabemos quién tiene la culpa, y no es tuya». Sin que ellos lo supieran, Isabella estaba de pie en el pasillo, Yaku. Había llegado para comprobar cómo estaban las instalaciones que sostenía la fundación de su familia. No había querido escuchar a escondidas, pero la emoción cruda de la escena que tenía ante ella la dejó paralizada. Observó cómo Marcus sostenía las manos de su madre, hablando en voz baja sobre sus esperanzas de que se recuperara. Vio cómo desviaba cuidadosamente la conversación del tiempo que había pasado en prisión, centrándose en cambio en el futuro. Pero lo más importante, vio el peso que soportaba, la responsabilidad por el bienestar de su madre, la carga de su condena injusta, la presión constante de demostrar que era digno de una segunda oportunidad. La sofisticación que Marcus mostraba en la mansión se desvanecía aquí, revelando a un hijo desesperado por proteger a su madre en apuros. Era una faceta de él que Isabella sospechaba que pocas personas veían. Más tarde esa noche, cuando Marcus regresó a la mansión, Isabella notó el ligero enrojecimiento alrededor de sus ojos, la tensión en sus ojos. Marcus se movía con eficiencia alrededor de la mesa, sirviendo el plato principal con precisión practicada. Había aprendido a hacerse casi invisible durante estos eventos,
Pero esta noche Claire parecía decidida a atraerlo hacia el centro de atención. «Dime, Marcus», la voz de Claire interrumpió la conversación educada de la cena. «¿Cómo se compara la comida de la prisión con esta carne de Wagyu?» Algunos invitados se movieron incómodos en sus asientos, mientras que otros se inclinaron hacia adelante, el hambre de escándalo evidente en sus ojos. Marcus mantuvo la compostura y continuó sirviendo. «No lo sé, señorita Claire. Me asignaron el deber de cocina durante mi encarcelamiento. Preparamos las comidas, no las comíamos». «Qué fascinante», presionó Claire, haciendo girar su vino. «¿Eso ayudó a desarrollar tus talentos actuales? ¿O hubo otras habilidades que adquiriste que podrían ser más relevantes para tu puesto aquí?» El tenedor de Isabella golpeó su plato. «Es suficiente, Claire». «¿Por qué?» «Simplemente estoy conociendo mejor a nuestro nuevo empleado. Después de todo, ¿no era eso lo que querías? ¿Que le diéramos una oportunidad?» La sonrisa de Claire era muy afilada. «Aunque debo decir que tener a un delincuente convicto sirviendo la cena le da un toque especial a la velada». «Exdelincuente convicto», corrigió Marcus en voz baja, con los nudillos blancos contra la bandeja de servir. «Condenado injustamente». «Oh, sí, por supuesto. Todos en prisión son inocentes, ¿no?» Claire se rió, el sonido era frágil y cruel. «Dime, ¿qué fue de nuevo? ¿Robo a mano armada? ¿O fue fraude?» Los cargos tienden a confundirse después de un tiempo. Isabella se levantó de repente, su silla raspó contra el piso de madera. «Claire, una palabra». «Ahora». Las hermanas se dirigieron al estudio, dejando tras de sí una estela de susurros y miradas especulativas. Marcus continuó con sus tareas, aunque cada músculo de su cuerpo gritaba que huyera. Detrás de las puertas cerradas del estudio, Isabella se enfrentó a su hermana. «¿Qué diablos estás haciendo?» «¿Qué estoy haciendo?» «¿Qué estás haciendo, Isabella?», siseó Claire. «Estás destruyendo todo lo que nuestra familia construyó». «¿Y para qué? ¿Algún intento equivocado de jugar a ser la salvadora de un criminal? No sabes nada sobre él o su caso». «Sé lo suficiente», Claire se acercó, su voz bajando a un susurro peligroso. «Al igual que sé sobre tu pequeña investigación sobre los negocios de mi padre». «¿Pensabas que no me daría cuenta? Una palabra mía y tu pequeño mundo perfecto se derrumba». ¿Es eso una amenaza? Considéralo una advertencia. La familia protege a la familia, Isabella. ¿O ya lo has olvidado? La discusión podría haber ido a más, pero un golpe en la puerta los interrumpió. Marcus estaba de pie en la puerta, con una expresión cuidadosamente neutral. «Disculpe, señorita Carter. Los invitados están preguntando por el postre». Isabella vio algo en sus ojos, comprensión, tal vez, o resignación. Más tarde esa noche, después de que los invitados se hubieran ido y Claire se hubiera ido en su auto de lujo, lo encontró en la cocina, limpiando metódicamente el vino. «Lo siento por Claire», empezó. «No lo sientas», la interrumpió Marcus, sin levantar la vista de su tarea. «Tu hermana no está diciendo nada que no haya oído antes». Hizo una pausa, dejando un vaso con deliberado cuidado. «El miedo a volver, nunca te abandona. Cada mañana me despierto preguntándome si hoy es el día en que alguien decide que no merezco esta segunda oportunidad. Si hoy es el día en que la policía se presenta en la puerta porque alguien como tu hermana ha decidido que soy demasiado riesgo». Isabella lo miró, notando el ligero temblor en sus manos. «¿Es por eso que eres tan cuidadoso? ¿Tan controlado?» «Un error», dijo en voz baja. «Eso es todo lo que se necesita. Un error, una acusación, y vuelvo a una celda. Mi madre pierde su apoyo. Todo se desmorona». Finalmente la miró. «Tu hermana tiene razón en una cosa, la familia protege a la familia. Pero ¿qué pasa cuando la familia es aquello de lo que necesitas protección?» La pregunta flotaba en el aire entre ellos, cargada de implicaciones que ninguno de los dos estaba listo para explorar por completo. Pero mientras estaban en la cocina silenciosa, rodeados por los restos de la crueldad calculada de Claire, ambos sintieron el cambio de algo fundamental, un reconocimiento de que sus caminos hacia la verdad y la justicia podrían estar más entrelazados de lo que ninguno había imaginado.
El ático de la mansión Carter había permanecido intacto durante años, un testimonio de la riqueza acumulada y los secretos cuidadosamente preservados. Isabella no había planeado pasar su sábado por la mañana clasificando cajas polvorientas, pero un comentario casual de un antiguo empleado de la familia la había llevado hasta allí. El descubrimiento se produjo entre una pila de fotografías antiguas y una colección de viejos diarios de su madre. Un maletín de cuero, con sus accesorios de latón empañados por el tiempo, contenía documentos que le hicieron helar la sangre. Estados financieros, detalles de cuentas en el extranjero y correspondencia que pintaba un retrato condenatorio del ascenso de su padre al poder. Los nombres le saltaron a la vista: políticos, jueces, rivales comerciales que misteriosamente habían Allen de Grace. Cada documento añadía otra pieza a un rompecabezas cuya existencia desconocía. Al parecer, la fortuna de los Carter no se había construido sobre una brillante perspicacia empresarial, como siempre había creído, sino sobre chantajes, sobornos y destrucción estratégica de vidas. Incluida, posiblemente, la de Marcus Hayes. La oficina de su padre en Carter Industries ocupaba todo el piso superior de su sede central en el centro de la ciudad. Richard Carter estaba sentado detrás de su enorme escritorio de caoba, sin siquiera levantar la vista cuando entró su hija. Los papeles de la fusión de Morrison aún no están listos, dijo, todavía concentrado en la pantalla de su computadora. Haz que tu asistente programe. Isabella dejó caer el maletín sobre su escritorio. Los papeles se desparramaron, amarillentos por el tiempo, pero con sus implicaciones todavía afiladas como cuchillos. Ahora tenía su atención. ¿De dónde los sacaste? Su voz era peligrosamente tranquila. ¿Importa? Lo que importa es lo que muestran. Las manos de Isabella temblaban mientras sostenía un documento en particular. Juez Matthews, 2015. El mismo juez que presidió el juicio de Marcus Hayes. ¿Le sobornaste, no? Richard Carter se reclinó en su silla, estudiando a su hija con frío cálculo. Siempre has sido demasiado idealista, Isabella. Los negocios de verdad, requieren ciertos acuerdos. ¿Acuerdos? Destruiste la vida de las personas. Protegí los intereses de nuestra familia. Se puso de pie lentamente. Todo lo que hice, cada decisión que tomé, fue para asegurar nuestra posición. Tu posición. ¿La fundación benéfica de la que estás tan orgulloso? ¿Los centros de rehabilitación que financias? Todo fue posible porque entendí lo que se necesita para tener éxito en este mundo. ¿Corrompiendo a los jueces? ¿Dejando que gente inocente vaya a prisión? Haciendo lo que era necesario. Se movió alrededor del escritorio. El caso Hayes fue desafortunado, pero necesario. La persona equivocada en el momento equivocado puede destruirlo todo. Seguramente lo entiendes ahora. Sin que ambos lo supieran, Marcus estaba fuera de la puerta de la oficina, habiendo llegado temprano para llevar a Isabella a una reunión de la fundación. Cada palabra filtrada a través de CL. Ese era el momento de que se enterara de que había sido él quien había estado en contacto con él desde que reconoció ciertos nombres en la órbita de la familia Carter. En el interior, Isabella se enfrentó a su padre. Voy a hacer que esto sea correcto. ¿Lo eres? La sonrisa de Richard no tenía calidez. ¿Y cómo planeas hacer eso sin destruirte en el proceso? Todo lo que tienes, todo lo que eres, proviene del mismo sistema que estás tan ansioso por derribar. Tomó uno de los documentos. Además, la exposición funciona en ambos sentidos. Tu propia participación en ciertas decisiones de la fundación podría plantear algunas preguntas interesantes. ¿Es eso una amenaza? Esa es la realidad, Isabella. El mundo no está dividido en lo correcto y lo incorrecto. Cuanto antes lo aceptes, mejor. Recogió los papeles y los devolvió al maletín. Ahora, te sugiero que te concentres en la fusión de Morrison y dejes el pasado donde pertenece. Afuera, Marcus se alejó silenciosamente de la puerta, con la mente acelerada. La prueba que había pasado 8 años buscando podría estar en ese maletín, pero llegar a ella significaba potencialmente destruir a la única persona que le había dado la oportunidad de reconstruir su vida. La ironía no se le escapó. La justicia, al parecer, exigía su propio precio. Más tarde esa noche, mientras Marcus llevaba a Isabella a casa, la sorprendió mirándolo por el espejo retrovisor.
El peso de las verdades no dichas pendía entre ellos, cada uno preguntándose quién sería el primero en reconocer lo que ahora sabían. La mansión se alzaba ante ellos, su elegante fachada ahora parecía más una prisión que un hogar. Tanto Isabella como Marcus comprendieron que se encontraban en una encrucijada. El camino hacia la verdad requeriría sacrificio, confianza y el coraje de enfrentar consecuencias para las que ninguno de los dos podría estar preparado. El salón de eventos bullía de actividad mientras Isabella y Marcus trabajaban codo con codo, transformando el espacio para el próximo beneficio anual de la Fundación Carter. Lo que había comenzado como una simple delegación de tareas se había convertido en una asociación inesperada, con Marcus revelando un ojo para los detalles que superaba sus deberes de mayordomo. La iluminación debería ajustarse aquí, sugirió Marcus, señalando el área del escenario. Creará un mejor énfasis durante las presentaciones. Su experiencia en la planificación de eventos, adquirida en su vida previa a la prisión como gerente de hotel, se mostró en cada sugerencia. Isabella observó mientras dirigía al equipo, notando cómo el liderazgo le venía naturalmente cuando se permitía salir del papel de mayordomo. El personal respondió a su autoridad tranquila y por primera vez, vio destellos del hombre que debió haber sido antes de su condena. «Eres bueno en esto», observó durante un momento de silencio. Marcus se tensó ligeramente, luego se relajó deliberadamente. «Una vez tuve una vida diferente. Antes». Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Claire estaba sentada en una mesa de restaurante poco iluminada frente al senador James Morrison, un hombre cuya pulida imagen pública ocultaba décadas de corrupción. El mismo hombre que, sin que Claire lo supiera, había desempeñado un papel crucial en la condena injusta de Marcus. El nuevo proyecto favorito de tu hermana se está volviendo problemático, dijo Morrison, deslizando una carpeta sobre la mesa. Nuestras fuentes dicen que ha estado haciendo preguntas sobre casos antiguos, en particular sobre ciertas decisiones judiciales. Claire abrió la carpeta y encontró fotografías de Isabella reuniéndose con antiguos empleados, copias de correos electrónicos e informes de vigilancia. Siempre ha sido demasiado curiosa para su propio bien. La curiosidad puede ser mortal en nuestros círculos, respondió Morrison con suavidad. Y este personaje Hayes, su presencia en tu casa plantea riesgos innecesarios. La gente podría empezar a conectar puntos que hemos pasado años manteniendo separados. ¿Qué sugieres? La sonrisa de Morrison no llegó a sus ojos. El beneficio de la fundación sería una excelente oportunidad para recordarles a todos el pasado, cuestionable del señor Hayes. ¿Algunos incidentes estratégicos, alguna falta de elementos, tal vez? Nada demasiado obvio, pero suficiente para generar dudas. De regreso al salón de eventos, Marcus sintió el familiar peso del miedo instalarse en su estómago cuando reconoció el nombre de Morrison en la lista de invitados. 8 años en Perrison le había enseñado a confiar en sus instintos, y todo en esta situación hacía sonar las alarmas. El senador Morrison, dijo con cuidado, observando la reacción de Isabella. ¿Has sido un partidario de la fundación durante mucho tiempo? Isabella levantó la vista de sus papeles. Sí, aunque más por la influencia de mi padre que por cualquier inclinación caritativa real. ¿Por qué? Marcus vaciló, sopesando cuidadosamente sus siguientes palabras. Durante mi juicio, su nombre apareció en conversaciones que se suponía que no debía escuchar. Nada concreto, pero lo suficiente como para hacerme dudar sobre ciertas conexiones. Antes de que Isabella pudiera responder, su teléfono vibró con un mensaje de texto de Claire. Espero ver su nuevo proyecto en acción en el beneficio. Espero que nada salga mal, odiaría ver la reputación de la fundación dañada. La amenaza era clara, incluso si las palabras fueron elegidas cuidadosamente. Tu hermana no es sutil, observó Marcus, habiendo vislumbrado el mensaje. No, no lo es. Isabella dejó su teléfono. Marcus, hay algo que deberías saber sobre Morrison. Durante mi investigación sobre los negocios de mi padre, descubrí. Pero antes de que pudiera terminar, una llamada urgente del equipo de seguridad los interrumpió. Alguien había accedido a los archivos privados de la fundación, específicamente a los relacionados con antiguos empleados y casos legales pasados. Las implicaciones flotaban en el aire. Alguien estaba preparando municiones y el evento benéfico sería su campo de batalla. Marcus e Isabella intercambiaron miradas,
ambos reconociendo que la paz cuidadosamente construida de las últimas semanas estaba a punto de romperse. Intentarán desacreditarte, dijo Isabella en voz baja. Usarán tu pasado para socavar todo lo que estamos construyendo aquí. Marcus se alisó la chaqueta, un gesto que se había convertido en su armadura. La pregunta es, señorita Carter, ¿está preparada para lo que podría costarle defenderme? La respuesta daría forma a todo lo que siguió, a medida que fuerzas que apenas habían comenzado a comprender se unieran para lo que se convertiría en una guerra muy pública. La noche anterior al evento benéfico, Isabella encontró a Marcus en la biblioteca de la mansión, catalogando libros raros, una tarea que estaba muy por debajo de sus capacidades pero que parecía tranquilizarlo. La suave luz de la lámpara proyectaba sombras en la habitación, creando una atmósfera íntima que hacía que la simulación pareciera innecesaria. ¿Tú tampoco puedes dormir?, preguntó ella, acomodándose en un sillón de cuero. Marcus marcó su lugar en la lista del inventario. Mañana será un desafío. Háblame de tus sueños, dijo Isabella de repente. Antes de la prisión. Antes de todo. ¿Esto? ¿Qué querías? La pregunta quedó flotando en el aire, inesperada y peligrosa en su simplicidad. Marcus dejó el bolígrafo y consideró su respuesta. Iba a abrir mi propio hotel, dijo finalmente. Pequeño, exclusivo. El tipo de lugar donde el servicio significaba algo más que simplemente abrir camas y traer toallas. Tenía el plan de negocios, los inversores alineados. Incluso encontré la propiedad perfecta. Su risa no tenía humor. El arresto ocurrió 2 días antes de que se suponía que debía firmar el contrato de arrendamiento. ¿Y ahora? ¿Ahora? Marcus miró alrededor de la biblioteca. Ahora tengo sueños más pequeños. Mantenerme libre. Mantener a mi madre en tratamiento. Sobrevivir a días como mañana sin que alguien decida que represento demasiado riesgo. Isabella se inclinó hacia adelante. ¿Y si pudieras volver a soñar en grande? Señorita Carter, Isabella, corrigió. Creo que ya hemos superado las formalidades, ¿no crees? Sus miradas se cruzaron y algo se movió en el espacio que los separaba. Pero antes de que Marcus pudiera responder, la voz de Claire atravesó el momento como un cuchillo. «Qué acogedor», dijo desde la puerta, su vestido de noche sugería que acababa de regresar de otra reunión con Morrison. ¿Debería preocuparme por la confraternización del personal con la familia? Es tarde, Claire, advirtió Isabella. Sí, lo es. ¿Lo suficientemente tarde para secretos y conspiraciones? Claire entró en la habitación, sus tacones haciendo clic contra la madera. ¿O están planeando cómo sobrevivir al evento benéfico de mañana? Marcus se puso de pie. ¿Si me disculpas? Oh, no, quédate, la sonrisa de Claire era cruel. Hola, deberías escuchar esto. Verás, he estado investigando por mi cuenta. ¿La evidencia que te encerró? Puede que no haya sido tan inventada como afirmas. Isabella se levantó bruscamente. Claire, no lo hagas. La verdad duele, ¿no es así, hermana? Igual que dolerá mañana cuando cierta información salga a la luz durante el beneficio. Información sobre evidencias faltantes, sobre testimonios de testigos que nunca se escucharon, sobre conexiones entre ciertos casos y el ascenso de nuestra familia al poder. ¿Es eso lo que Morrison te prometió? Preguntó Marcus en voz baja. ¿Tu propia porción del pastel de la corrupción? La compostura de Claire se desvaneció por un momento. No sabes nada sobre, sé lo suficiente, la interrumpió. Sé sobre los jueces en la nómina de tu padre. Sé sobre los accidentes convenientes que le sucedieron a los rivales comerciales. Y estoy empezando a entender exactamente por qué pasé 8 años en prisión. La tensión en la habitación podría haberse cortado con un cuchillo. Claire se recuperó rápidamente, su sonrisa regresó con un borde peligroso. Teorías fascinantes. Espero escucharte explicarlas a la prensa mañana. Estoy segura de que estarán muy interesados en las historias de un ex convicto que se abrió camino en una de las familias más prominentes de Nueva York. Se dio la vuelta para irse, luego hizo una pausa. Ah, ¿y Isabella? Papá te manda saludos. Está ansioso por el evento de mañana. Después de que ella se fue, la biblioteca se sintió más fría de alguna manera.
Isabella se movió para servir 2 vasos de brandy, dándole uno a Marcus. Podríamos cancelar el beneficio, ofreció. Marcus tomó un largo sorbo. No. Huir no resolverá nada. Sea lo que estén planeando, lo afrontaremos. ¿Juntos? La palabra tenía más peso del que ninguno de los dos estaba dispuesto a reconocer. Juntos, confirmó, y luego agregó con un asomo de sonrisa, aunque tal vez necesite pedir prestado un traje mejor. Su risa, aunque breve, se sintió como un desafío contra la tormenta que se avecinaba. Pero mientras ultimaban los planes para mañana, ambos sabían que su nueva alianza sería puesta a prueba de maneras que no podían imaginar. No lo imaginaba. El evento benéfico no sería solo un evento social, sería un campo de batalla donde verdades enterradas por mucho tiempo finalmente saldrían a la luz. La mañana antes del evento benéfico, Marcus se encontró en un restaurante ruinoso en las afueras de Queens, frente a Joy Reeves, su antiguo compañero de celda. El café entre ellos se había enfriado, sin tocarlo mientras Joy exponía una historia que le heló la sangre a Marcus. No fue al azar, tu condena, dijo Joy, mirando nerviosamente por encima del hombro. Morrison necesitaba que alguien asumiera la culpa por su plan de lavado de dinero. Tú administrabas el hotel donde ellos llevaban a cabo las operaciones. Nunca vi ninguna evidencia de... Porque no se suponía que lo hicieras, lo interrumpió Joy. Eso es lo que te hizo perfecto. Un historial limpio, ambicioso, la conexión suficiente para hacer que los cargos se mantuvieran pero no el conocimiento suficiente para realmente amenazarlos. Deslizó una memoria USB sobre la mesa. Pero se volvieron descuidados. Empezaron a llevar registros que no debían. Marcus miró la unidad de disco. ¿Cómo conseguiste esto? Digamos que me hice amigo de las personas adecuadas en ti mientras hacía trabajos de mantenimiento en la oficina de Morrison. Pero Marcus, Joy se inclinó hacia adelante, bajando la voz, esto ya no se trata solo de ti. ¿El lavado de dinero? Se extiende hasta la familia Carter. El padre de tu nuevo empleador está metido hasta el cuello en esto. Mientras tanto, en la oficina de su investigador privado, Isabella estaba recibiendo revelaciones similares. La investigadora privada, una detective jubilada llamada Sarah Chen, extendió fotografías sobre su escritorio. Tu padre y Morrison han estado trabajando juntos durante décadas, explicó Chen. ¿El escándalo del hotel que encerró a Hayes? Eso fue solo una parte de una operación mucho más grande. Necesitaban su hotel para su plan, pero él no lo vendía. Cuando empezó a notar irregularidades en algunas de las cuentas de sus huéspedes, lo incriminaron. Terminó Isabella, y las piezas encajaron. Es una estrategia clásica, sembrar pruebas, sobornar a los funcionarios adecuados, manipular las declaraciones de los testigos. Tu padre es el culpable. El señor Morrison se encargó de la parte legal y Hayes se llevó la culpa. Chen hizo una pausa. Pero aquí es donde se pone interesante, tu hermana Claire. Se ha estado reuniendo con Morrison regularmente durante meses. Algo grande se está gestando. De vuelta en el restaurante, Marcus examinó la entrada. ¿Esto es suficiente para limpiar mi nombre? Es suficiente para derribar a la mitad de la élite de Nueva York, respondió Joy. Incluidos los Carter. ¿Estás seguro de que quieres abrir esa puerta? La pregunta perseguía a Marcus mientras conducía de regreso a la mansión. Isabella lo estaba esperando en el estudio, sus propios descubrimientos claramente la pesaban. Necesitamos hablar, dijeron simultáneamente. La siguiente hora se pasó comparando notas, juntando piezas de un rompecabezas que pintaba un panorama cada vez más inquietante. La corrupción era más profunda de lo que ambos habían imaginado, tocando cada aspecto de sus vidas. Si usamos esta evidencia, dijo Marcus con cuidado, no solo limpiará mi nombre. Destruye a tu familia. Isabella se quedó de pie junto a la ventana, mirando cómo empezaba a llover. Mi familia se destruyó a sí misma hace mucho tiempo. Hemos estado viviendo en los escombros, fingiendo que era un palacio. Claire está intentando detenernos, señaló Marcus. Estas reuniones con Morrison, está planeando algo. Déjala que lo intente. Isabella se volvió, con expresión decidida. Tenemos la verdad de nuestro lado. La verdad no siempre es suficiente, advirtió Marcus.
Esta gente no juega con las reglas normales. Harán lo que sea necesario para mantener su poder. Entonces tendremos que ser más inteligentes. Isabella se acercó a su escritorio y sacó sus propios archivos. El beneficio de esta noche, están planeando desacreditarte, usar tu pasado para crear un escándalo. Pero ¿y si lo volvemos en su contra? ¿Y si hacemos que les sea imposible atacar sin exponerse? Marcus lo consideró. Es arriesgado. Un movimiento en falso y lo perderemos todo. ¿No hemos perdido ya suficiente? La pregunta flotaba entre ellos, cargada de entendimiento compartido. Ambos habían perdido años por las maquinaciones del poder. Necesitaremos ayuda, dijo finalmente Marcus. Gente en la que podamos confiar. Conozco a algunos periodistas que han estado tratando de exponer a Morrison durante años, ofreció Isabella. Y Chen, mi investigadora, tiene conexiones en la oficina del fiscal del distrito. Joy puede testificar sobre los registros, agregó Marcus. Si podemos protegerlo. Cuando comenzaron a planear, los truenos resonaron afuera, a la par de la gravedad de sus decisiones. El evento benéfico ya no era solo un evento social. Se estaba convirtiendo en el punto cero de una revelación que sacudiría la sociedad de Nueva York hasta sus cimientos. La tensión alcanzó su punto de ruptura 3 horas antes del evento benéfico. Claire irrumpió en el estudio de Isabella sin previo aviso, su habitual fachada pulida se quebró por la tensión. El sobremanila que dejó sobre el escritorio lo decía todo antes de que abriera la boca. Eres una chica estúpida e ingenua, espetó Claire, extendiendo fotografías sobre el escritorio. Mostraban a Isabella reuniéndose con periodistas, a Marcus con Joy. Reuniones documentadas con el investigador privado. ¿De verdad creías que nadie te estaba mirando? Isabella estudió las fotos con calma. ¿Al igual que nadie te estaba mirando cuando conociste a Morrison en el Saint Regis? ¿O cuando visitaste al juez Matthews la semana pasada? El color desapareció del rostro de Claire. No entiendes con qué estás lidiando. Entonces ilumíname, Claire. Dime por qué mi hermana está conspirando con el hombre que destruyó la vida de una persona inocente. Dime por qué estás protegiendo la corrupción que está carcomiendo a nuestra familia. ¿Protegiendo? Claire se rió, el sonido quebradizo. Estoy sobreviviendo. ¿Quieres saber la verdad? Estoy durmiendo con él. Morrison. Lo he estado haciendo durante meses. Me prometió el control de la fundación después de que te desacrediten. Después de que el preciado pasado de tu mayordomo regrese para atormentarlo de la manera más pública posible. Desde su posición en el pasillo, Marcus sintió que se le revolvía el estómago. Había venido a entregar protocolos de seguridad actualizados para los beneficios, pero se detuvo en seco ante las voces de las hermanas. Ahora, cada palabra confirmaba su «no funcionará», dijo Isabella en voz baja. Tenemos pruebas, Claire. Pruebas reales. Sobre Morrison, sobre mi padre, sobre todo. ¿Crees que las pruebas importan? Claire se acercó más y su voz se convirtió en un susurro peligroso. Estos hombres construyeron su imperio haciendo desaparecer pruebas. Haciendo desaparecer a la gente. ¿Por qué crees que Marcus pasó 8 años en prisión? Tuvo suerte, otros que se interpusieron en su camino no tuvieron tanta suerte. ¿Es una amenaza? Es una llamada de atención. Estás jugando a un juego que no entiendes, Isabella. Esta noche no se trata de exponer la verdad, se trata de poder. Morrison sabe sobre tu pequeña investigación. Sabe sobre los documentos que encontraste en el ático. Ha estado 10 pasos por delante todo este tiempo. Isabella se puso de pie lentamente. No, Claire. Él solo cree que lo ha hecho. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que hemos estado 10 pasos por delante de él. Isabella presionó un botón en su teléfono, deteniendo una grabación. Gracias por confirmar todo lo registrado. El rostro de Claire se contorsionó de rabia. ¿Me grabaste? ¿A tu propia hermana? No, dijo Marcus, entrando finalmente en la habitación. ¿Lo hice? Desde el momento en que entraste. Protocolo de seguridad estándar para el estudio, ¿recuerdas? Tú misma lo firmaste el mes pasado. La comprensión de su error golpeó a Claire.
como un golpe físico. Se tambaleó hacia atrás, agarrándose del escritorio para apoyarse. No, no puedes. Podemos, dijo Isabella con firmeza. Y lo haremos. Esta noche, todo saldrá a la luz. A menos que... ¿A menos que qué? A menos que nos ayudes. Isabella se movió alrededor del escritorio. Piensa, Claire. Morrison te está usando, al igual que usa a todos. ¿De verdad crees que cumplirá sus promesas una vez que haya terminado contigo? El mundo cuidadosamente construido de Claire se estaba desmoronando, y todos podían verlo en sus ojos. Me matará si me vuelvo contra él. De cualquier manera, te destruirá, dijo Marcus en voz baja. La única diferencia es si caes como parte de la corrupción o de la solución. El reloj de pie en el vestíbulo, un sonido metálico resonó en su rostro, recordándoles que se acercaba el evento benéfico. Claire los miró y el cálculo reemplazó al pánico en su expresión. ¿Qué es exactamente lo que estás planeando? Isabella compartió una mirada con Marcus antes de volverse hacia su hermana. Algo que salvará a esta familia o la destruirá por completo. La pregunta es, Claire, ¿de qué lado de la historia quieres estar? La respuesta a esa pregunta determinaría no solo los eventos de la noche, sino también el futuro del legado de los Carter. El enfrentamiento con Richard Carter no podía esperar hasta después del evento benéfico. Con la inesperada alianza de Claire cambiando la dinámica, Isabella y Marcus se encontraron en la oficina de Richard mientras el atardecer pintaba el horizonte de Manhattan, en tonos de sangre y oro. Richard estaba sentado detrás de su escritorio, la imagen del poder sereno, pero sus dedos tamborileaban con un ritmo irregular sobre la madera pulida. La unidad USB y la pila de documentos frente a él contaban una historia que había pasado décadas tratando de enterrar. Sin duda han estado ocupados, dijo, con una voz engañosamente tranquila. Los dos. Debo admitir que subestimé su asociación. Se acabó, papá, afirmó Isabella con firmeza. Todo. La corrupción, los sobornos, las vidas destruidas. Lo tenemos todo. ¿Y tú? Richard se puso de pie y se dirigió a su bar. ¿Tienes papeles? Archivos. Migas de pan digitales. ¿Pero entiendes lo que realmente tienes? Se sirvió un whisky, sin ofrecer nada a sus invitados. Tienes la base de todos los privilegios que has disfrutado, Isabella. Cada iniciativa caritativa de la que estás tan orgullosa, cada vida a la que crees haber ayudado, todo ello construido sobre el mismo sistema que estás tan ansiosa por derribar. No lo hagas, le advirtió Isabella. No intentes convertir esto en un sacrificio noble por la familia. ¿Sacrificio? Richard se rió. ¿Quieres hablar de sacrificio? Pregúntale a tu nuevo amigo sobre el sacrificio. Sobre cómo se siente que te lo quiten todo. Se volvió hacia Marcus. 8 años en prisión. ¿Valió la pena? ¿Esta venganza? No se trata de venganza, respondió Marcus con firmeza. Se trata de justicia. ¿Justicia? La compostura de Richard se quebró un poco. Déjame hablarte de justicia. Hace 30 años, yo estaba donde tú estás ahora, joven, idealista, pensando que podía cambiar el sistema desde dentro. Entonces aprendí la verdad, el sistema no cambia. Te destruye o te enseña cómo usarlo. Se acercó a un cuadro en la pared y lo hizo a un lado para revelar una caja fuerte. ¿Quieres saber cómo se construyó realmente la fortuna de los Carter? ¿Cuántas vidas se destruyeron? ¿Cuántos jueces compraron? ¿Cuántos testigos silenciaron? La caja fuerte se abrió con un suave clic. Richard sacó un libro de contabilidad encuadernado en cuero. 30 años de secretos. Nombres, fechas, transacciones. La verdadera historia del poder en esta ciudad. Lo dejó caer sobre el escritorio. Adelante. Mira. Pero entiende lo que realmente estás viendo, el precio del poder y el costo de perderlo. Isabella abrió el libro de contabilidad con manos temblorosas. Cada página revelaba nuevos horrores, testigos asesinos. A2. Pruebas inventadas, vidas destruidas sistemáticamente. Marcus vio su propio caso detallado con precisión clínica, la trampa, los falsos testigos, la destrucción coordinada de su vida.
¿Por qué? La voz de Isabella se quebró. ¿Por qué mostrarnos esto? Porque necesitas entender contra qué estás luchando realmente. Richard se sentó pesadamente en su silla. Morrison, los jueces, los políticos, son solo piezas de un tablero. El juego es más grande que cualquiera de nosotros. Esto no es un juego, dijo Marcus en voz baja. Son vidas de personas. Todo es un juego, señor Hayes. La única pregunta es si usted es un jugador o un peón. Richard se inclinó hacia adelante. Así que esta es la verdadera elección, márchese ahora. Quédese con las pruebas que tiene, limpie su nombre, señor Hayes. Isabella puede mantener el control de la fundación. La vida continúa. O exponemos todo, terminó Isabella. Incluido su preciado legado. Y observa cómo décadas de influencia, obras de caridad, todo lo que has construido, se desmoronan hasta convertirse en polvo. Los ojos de Richard se endurecieron. ¿Es eso? ¿De verdad es lo que quieres? Marcus e Isabella intercambiaron miradas. El peso de la decisión los oprimía como una fuerza física. En ese momento, el beneficio que les esperaba parecía menos un acontecimiento y más un punto sin retorno. Me enseñaste que la familia protege a la familia, dijo Isabella finalmente. Pero nunca me enseñaste qué hacer cuando la familia es aquello de lo que necesitamos protección. El rostro de Richard envejeció años en cuestión de segundos. Entonces has tomado tu decisión. No, papá. La tomaste hace años. Español finalmente lo estamos sacando a la luz. Cuando salieron de la oficina, con el libro de contabilidad seguro en el maletín de Isabella, ambos sabían que las próximas horas lo cambiarían todo. El evento benéfico ya no era solo una revelación, era un ajuste de cuentas. El gran salón de baile de la Fundación Carter estaba lleno de la élite de Nueva York, sin saber que estaban a punto de presenciar su propia ruina. Los candelabros de cristal arrojaban una luz prístina sobre secretos oscuros, mientras los camareros circulaban con champán que pronto tendría sabor a ceniza. Isabella estaba de pie en el podio, su vestido de noche blanco contrastaba marcadamente con la oscuridad de lo que estaba a punto de revelar. Marcus, que ya no llevaba su uniforme de mayordomo sino un traje a medida, se colocó cerca de la salida de emergencia. Claire, pálida pero decidida, monitoreaba los movimientos de Morrison desde su posición cerca de la barra. Damas y caballeros, comenzó Isabella, con voz firme a pesar del trueno de su corazón. Esta noche se suponía que sería una celebración de las obras de caridad de la Fundación Carter. En cambio, será un testimonio de la verdad. Morrison se movió en su asiento, su mano buscando su teléfono. El leve asentimiento de Claire hacia Isabella confirmó, su gente ya había desactivado las comunicaciones en el edificio. Durante décadas, el nombre Carter ha sido sinónimo de filantropía y poder. Esta noche, aprenderás lo que realmente cuesta ese poder. Isabella hizo un gesto, y las pantallas detrás de ella cobraron vida con documentos, fotografías y registros de transacciones. Hace 8 años, un hombre inocente fue sentenciado a prisión. Morrison. ¿Su crimen? Negarse a vender su hotel a ciertas partes interesadas. Los ojos de Isabella se encontraron con los de Marcus al otro lado de la habitación. Ese hombre ahora está aquí, no como nuestro empleado, sino como nuestro testigo. La multitud murmuró cuando Marcus avanzó. Morrison se levantó de repente, pero Claire y 2 agentes federales que se habían hecho pasar por camareros le bloquearon el camino. Senador Morrison, la voz de Claire se escuchó en la sala repentinamente silenciosa. Creo que estos agentes tienen algunas preguntas sobre sus cuentas en el extranjero. Y su relación con el juez Matthews. Y, por supuesto, su papel en la condena de Hayes. El rostro de Morrison se contorsionó de rabia. Eres un pequeño traidor, cuidado, James, lo interrumpió Claire. Todo está siendo grabado. Isabella continuó, su voz ganando fuerza. La evidencia que estamos presentando esta noche no prueba solo una condena injusta, sino décadas de corrupción sistemática. Jueces comprados. Testigos silenciados. Vidas destruidas. Todo para construir y proteger un imperio de mentiras. Las pantallas se llenaron de evidencia condenatoria, transferencias bancarias, fotos de vigilancia, transcripciones de conversaciones grabadas.
En la parte de atrás de la sala, Richard Carter vio cómo su reino se desmoronaba con una aceptación inquietantemente tranquila. Papá, Isabella se dirigió a él directamente. ¿Te gustaría decírselo, o lo hago yo? Antes de que Richard pudiera responder, Morrison se liberó de los agentes, sacando un arma oculta. Esto termina ahora. Varias cosas sucedieron a la vez. Marcus se lanzó hacia adelante, impulsado por años de instintos afinados en prisión. Claire gritó una advertencia. Los agentes sacaron sus armas. ¿E Isabella? Isabella dio un paso adelante en lugar de retroceder. Adelante, desafió a Morrison. Muéstrales a todos exactamente quién eres. El momento se alargó como un cristal a punto de romperse. Entonces la mano de Morrison tembló y Marcus lo abordó por detrás. El arma cayó al suelo mientras los agentes federales entraban en tropel. Senador James Morrison, anunció el agente principal, está bajo arresto por conspiración, corrupción e intento de asesinato de Marcus Hayes hace 8 años. Mientras Morrison era llevado esposado, Isabella se volvió hacia la multitud atónita. La verdad no siempre es bonita. No siempre es cómoda. Pero es todo lo que tenemos. Caminó hacia donde estaba Marcus, tomando su mano abiertamente ante la audiencia atónita. Hace 8 años, la vida de un hombre inocente fue destruida para proteger a los poderosos. Esta noche, los poderosos caen para proteger a los inocentes. Richard Carter se levantó lentamente, mirando a su hija a través de la división de la verdad expuesta. ¿Has destruido todo? No, papá. Estamos reconstruyendo. La fundación continuará su trabajo, pero con transparencia, con verdad. El nombre Carter significará algo diferente ahora. Mientras los agentes federales continuaban haciendo arrestos en toda la sala, Isabella, Marcus y Claire permanecieron juntos, una nueva y extraña familia forjada en el crisol de la verdad. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Claire en voz baja. Marcus apretó la mano de Isabella. Ahora comenzamos de nuevo. Construimos algo real. El aire de la noche traía el sonido de las sirenas y de los periodistas reunidos afuera. Al día siguiente, los titulares sacudirían la ciudad. Pero esa noche, en ese momento, la justicia finalmente había encontrado su voz. Y al final, esa voz sonó como la verdad.